continúe bendiciendo. Amén. Qué lindo poder estar en la casa de Dios para alabarlo, bendecirlo, escuchar su palabra que es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que espada de doble filo. Así que en esta hora vamos a escuchar la palabra de Dios con un corazón dispuesto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, hemos venido con un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios, un corazón sensible a esa voz y un corazón que va a recibir esta palabra, ¿verdad? Con toda la fe y con toda la confianza de que la palabra de Dios es la que obra en nuestras vidas y la que transforma nuestras vidas en forma sobrenatural. Esa palabra viene a nosotros y nos va transformando día a día más como Cristo. Amén. Hasta que un día, bueno, lleguemos a la presencia del Señor. Mientras tanto, nos va a seguir preparando y perfeccionando para toda buena obra. Amén. Bueno, hermanos queridos, ¿sabe que hoy el pastor Federico abría la reunión diciendo que muchas son las aflicciones del justo? Leía esa palabra, ¿verdad? Pero que de todas ellas los librará el Señor. Y ahora cantamos este hermoso coro, ¿no? Donde declaramos que Él nos ha libertado. Y en la tarde de hoy, justamente, vamos a estar conversando y reflexionando acerca de un clamor que todos los cristianos debemos tener siempre presente en nuestra vida, o de clamores que tenemos que tener siempre presente en nuestras vidas, que son por liberación, por libertad. Amén. Clamores de libertad, por libertad. ¿Cuántas veces venimos a Dios, no? En oración, porque es en la oración donde encontramos la respuesta de Dios a nuestras necesidades, justamente porque estamos necesitando algo, o porque estamos enfermos, o porque estamos preocupados. Por tantas cosas venimos a Dios en oración. Muchas veces también venimos a agradecerle, que el agradecimiento siempre está en nuestros corazones. Amén. A adorarle, a bendecirle a través de la oración. Pero cuando estamos necesitando de Dios, oramos a Él y pedimos por tantas cosas. Y hermanos, no nos olvidemos que la Biblia nos enseña que tenemos que clamar al Señor, que tenemos que orar a Dios por libertad. Amén. Cuando Cristo vino a nuestras vidas, nos ha hecho libres de toda condenación. Amén. De toda condenación, una vez y para siempre. Y somos salvos por gracia, y en la gracia de Dios vivimos, y aunque pecamos, porque no somos perfectos, si nos arrepentimos, dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados, ¿verdad? Y restaurar una vez más la relación con Él. Gloria a Jesús. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que clamar al Señor. Amén. Clamar. Y clamar, hermanos, es un ruego profundo del corazón que se eleva en la presencia de Dios. Amén. En Jeremías 33:3 vamos a leer ese versículo. Capítulo 33, versículo 3. En el Antiguo Testamento. Vamos a leer juntos este texto y luego vamos a estar compartiendo algunos pensamientos. Amén. ¿Encontraron, mis hermanos? Amén. Gloria a Jesús. Dice así: clama a mí, dice el Señor, ¿verdad? Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Amén. Así que los cristianos venimos ante Dios a clamar en su presencia, a presentar esas necesidades y a pedirle al Señor con sinceridad y con ruego que intervenga en nuestras vidas. Amén. Y que intervenga en las situaciones donde no podemos hacer nada, donde todo está muy difícil. Bueno, rogamos a Dios, clamamos a Dios. ¿Y por qué lo hacemos? Porque como el mismo Señor promete aquí en la palabra, Él nos va a responder. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Él nos va a responder. Amén. Dios, nuestro Dios, es un Dios que está atento al clamor de su pueblo. Amén. Está atento a nuestras oraciones, nos oye, nos presta atención. Y no solo eso, sino que en su inmenso amor y misericordia responde nuestras súplicas con amor y con misericordia. Amén. ¿Cuántos han clamado a Dios y Dios ha respondido? Pero que todos los que estamos aquí, si realmente nos hemos presentado ante Dios con ese clamor que nace del corazón sincero, amén, y que constricto le pide a Dios: Señor, interviene en esta situación, por favor, te lo ruego. Dios es bueno, maravilloso, y nos responde con amor y misericordia. Clamores por liberación.
En la Biblia encontramos un clamor en el Antiguo Testamento de un pueblo, el pueblo de Dios, de los judíos, cuando estaban allí esclavos en Egipto. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, que los judíos permanecieron en Egipto siendo esclavos y que vivieron muchas situaciones difíciles? Porque como esclavos que eran, por supuesto no tenían derechos y por supuesto sufrían penalidades, sufrimientos físicos, hambre, castigos, y además estaban bajo la opresión de Egipto, que por supuesto no creían en Dios que nosotros creemos, creían en muchos dioses. Había una opresión también desde ese lugar. Y recuerdan ustedes que en determinado momento incluso el faraón decidió que todos los varones nacidos de las mujeres judías fueran asesinados. Entonces se imagina esa situación. Qué tremendo, ¿no? Digo, han pasado los siglos y digo, sigue pasando, ¿no? Vemos las atrocidades que suceden en el mundo y cómo en este sentido todavía hay muchos inocentes que mueren en manos de los malvados. Pero volviendo al punto, el pueblo de Israel clamó a Dios. Dios le dijo a Moisés, allí en Éxodo 3, versículos 7 y 8, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus explotadores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Amén. He escuchado el clamor de mi pueblo, dice el Señor. He escuchado el clamor de mi pueblo, el sufrimiento, las angustias que están padeciendo a causa de quienes los están oprimiendo, a causa de los egipcios. Y yo he decidido, dice el Señor, descender para librarlos. Amén. Para librarlos, gloria a Jesús, de mano de los egipcios. Y entiendo que tal vez la mayoría de nosotros aquí conoce cómo sigue este relato, cómo sigue la historia del pueblo de Israel, del pueblo de Dios, que finalmente a través de ese niño, el Señor no permitió que fuera asesinado en ese momento del que hablábamos, Moisés, ¿no? La liberación del pueblo llegara entonces a su fin, a lograrse, al objetivo. Amén. Y el pueblo de Dios fue libre de esa gran opresión y de esa angustia. Y esto nos habla, mis hermanos, que Dios es un Dios que responde ante el sufrimiento de su pueblo. Amén. Nosotros, creo, no sé, tal vez hay algún hermano que es judío, pero nosotros somos el pueblo de Dios también, ¿verdad? A través de Jesucristo nos ha hecho a todos los que creemos en Él, hijos de Dios, judíos y no judíos. Entonces tú y yo somos el pueblo de Dios. Y de la misma manera que el Señor escuchó el clamor de su pueblo Israel, de la misma manera que el Señor se compadeció de su sufrimiento, también hoy Dios en el siglo XXI está atento a nuestro clamor, al pueblo de Dios sobre toda la faz de la tierra. Y también sabe y conoce que el pueblo de Dios pasa por dificultades. Amén. Pasa por situaciones difíciles. A veces como comunidad, a veces en lo personal o las dos cosas. Y Dios lo sabe. Y Dios no es indiferente. Por eso si hay alguien hoy aquí que está sufriendo por alguna situación, clame al Señor, aleluya. Clame porque Él tiene su oído atento a su pueblo. Y Él va a descender sobre ti y te va a liberar. Amén. A liberar. Dios ha venido a nosotros a través de Jesucristo y el Espíritu Santo que ahora vive en nosotros también para libertarnos de todo sufrimiento, de todo pesar, de todo padecimiento, de todo dolor y de toda pena. ¿Por qué? Porque Dios, que nos ama, está comprometido con el bienestar de su pueblo. Amén. Está comprometido con nosotros, como un buen padre que es, con que tú y yo estemos bien, con que haya bienestar. Amén. Así que clama al Señor por libertad. Si hay sufrimiento, si hay dolor, si hay congojas en tu vida hoy, clama al Señor para que seas libre de todas esas cosas. Amén. Hay otro clamor en la palabra de Dios, también en el Antiguo Testamento, de un hombre que dice la Biblia que tenía el corazón conforme al corazón de Dios, de David, aquel pastorcito de ovejas que fue apartado como el segundo rey de Israel. Amén. Un hombre
impactante lo que Dios dijo sobre él, ¿no? Su corazón como mi corazón. Pero un hombre, al fin, y un hombre que también se equivocó, que también cometió errores. Ustedes recuerdan aquel gran pecado de David, ¿verdad? Cuando codicia a una mujer que no le era propia, ¿verdad? Cuando esa mujer queda embarazada, ese niño muere, y como además manda a matar al que era el esposo de esa mujer, de Betsabé, ¿verdad? Y cómo el profeta luego viene y entonces confronta a David en esa realidad, ¿no? En lo que él había cometido, en lo que él estaba haciendo. Y dice la palabra de Dios que David, bueno, allí en el Salmo 51, oró a Dios. Oró a Dios y le dijo así al Señor: ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Amén. Esta es parte de la oración de David, un clamor que levanta David por liberación de su pecado. Amén. De su pecado. Y hermanos queridos, sabemos que el pecado nos ata. El pecado no nos hace libres. David estaba atado en esa situación, estaba su comunión con Dios rota por su pecado. ¿Amén? Dice la palabra de Dios que antes de tener a Jesús en nuestra vida, nosotros éramos esclavos del pecado. Pero cuando viene Jesús a nuestra vida, nos liberta, rompe esas cadenas, esas ataduras. Pero como decíamos hace un ratito, no somos perfectos y pecamos, ¿verdad? En este transitar aquí en la tierra. No vivimos en el pecado, pero pecamos, como le pasó a David. Y David, en vez de rechazar, ¿no?, la palabra del profeta, en vez de justificarse y decir, no, pero lo que sucedió fue esto, lo otro, y yo en realidad no quería, pero no puso excusas, sino que se presentó ante Dios y clamó a Dios y le pidió por misericordia, hermanos. Ten misericordia. David sabía que Dios era piadoso, por eso le dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis transgresiones. Un hombre que se presenta delante de Dios reconociendo su pecado, reconociendo su error, haciéndose cargo y diciéndole al Señor, borra mis transgresiones y límpiame más y más ¿de qué? De mi maldad, y límpiame de mi pecado. Amén. Y esto es algo que hace Dios en nuestras vidas. Capaz que antes de tener un encuentro con Jesús no entendíamos ni veíamos que había pecado en nosotros, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo nos da esa convicción de que somos pecadores, como nos da también la certeza de que arrepintiéndonos de corazón el Señor nos perdona, echa nuestros pecados al fondo del mar y somos sus hijos y pasamos a ser sus hijos. Amén. Tal vez haya alguien hoy aquí que está atado a algún pecado, tal vez es un vicio, tal vez es algún pensamiento deshonroso, algún pensamiento pecaminoso, alguna idea. Tal vez hay alguien que esté atado aquí a la murmuración, a la envidia, a los celos. Hermanos queridos, tenemos que clamar a Dios reconociendo nuestro pecado para que Dios nos libre de nuestra propia maldad. Amén. Nos haga libres, Tenemos que arrepentirnos delante del Señor y pedirle al Espíritu Santo la fuerza para entonces vencer. Amén. Todos en nuestra vida cristiana pasamos por situaciones de este estilo. Y todos sabemos, cada uno de nosotros, dónde está nuestro talón de Aquiles, por decirlo de alguna manera. Dónde somos más débiles y dónde a veces viene la tentación y tal vez no estamos fortalecidos en el Señor como debemos y entonces pecamos. Hermanos, seamos libres de toda esclavitud del pecado porque el Señor ya nos ha hecho libres. Y vengamos ante Él clamando por liberación del pecado. Para entonces, hermanos queridos, tener paz y para recibir la bendición de Dios. Amén. No podemos recibir la bendición de Dios si nuestras vidas están sucias. Dios no puede habitar en nuestros corazones si hay pecado en Él. Entonces clamemos a Dios.
Nadie aquí que esté pasando por una situación así piense que su pecado es imposible de perdonar. De ninguna manera. Dios nos mira con amor y con misericordia. A diferencia de los hombres que nos miran para condenarnos, para castigarnos y para hacer leña del árbol caído, como dice ese dicho. Dios no es así. Dios es amor y misericordia. Aleluya. Por eso si alguien está en esa situación hoy, clame a Dios para ser libre de todo pecado. Pídale al Espíritu Santo, luego de arrepentirse de ese pecado, que le dé la fuerza para vencer. Amén. También en otro salmo, la palabra de Dios nos enseña que debemos clamar a Él para ser libres de la angustia. De la angustia. ¿Sí? Si yo preguntara, ¿cuántos han estado angustiados alguna vez acá en sus vidas? Todos levantaríamos la mano, creo, ¿no? No lo voy a hacer. Y tampoco voy a decir, ¿quién está angustiado? Hoy levante la mano. Es entre usted y Dios. Oramos por las hermanas, por todos, ¿verdad? Pero la angustia muchas veces llega a nuestras vidas y es esa aflicción, esa congoja en el corazón, es ese estado como de ansiedad, ¿verdad? De ansiedad. Es hasta ese temor opresivo por no sabemos por qué a veces. O no, sin causa precisa, no sabemos qué es, pero está ahí. Una aflicción, una congoja, una ansiedad, un temor que nos oprime, que no nos deja ser libres, que no nos deja ser libres. Y el salmista decía allí en el Salmo 34, versículos 17 y 18, escuchen con atención: los justos claman y Jehová oye y los libra, dice, de todas sus angustias. Los justos claman y Jehová, ¿qué? Oye. ¿Y los libra de qué, mis hermanos? De todas sus angustias. Amén. Hemos sido justificados por el Señor a través de Jesucristo, ¿verdad? Delante de Dios. ¿Y qué dice el salmista aquí? ¿Qué dice su palabra? Que cuando un justo ora clamando por liberación de la angustia, el Señor lo libra. Lo libra, amén, lo libra. Aleluya. Pero hay que clamar, hay que presentarte delante de Dios creyendo a Dios. Amén, creyéndole a Dios. Señor, tu palabra dice que los justos se acercan a ti y en el día de la angustia tú los libras de todas ellas. Líbrame a mí ahora en tu nombre, Jesús. Y confiamos en esa palabra, aleluya, y la recibimos y Dios obra en nuestras vidas. Cerca está Jehová de los quebrantados, dice el versículo 18, y salva a los contritos de espíritu. Amén. Está cerca del angustiado. Está cerca del que está quebrado anímicamente. No está lejano. No mira de lejos. ¿Y cuántos ejemplos hay en la palabra de Dios? Del Señor acercándose al que está angustiado, al que está quebrantado. Hermano, la angustia es uno de esos estados del ánimo que ha tomado en este último tiempo a niños, a jóvenes, a adultos, a todo el mundo. Esa ansiedad, ese temor sin causa aparente, ese estado de inquietud. No son los adultos solamente, son los niños, son los jóvenes. Clamemos al Señor, amén. Enseñémosle a nuestros hijos, a los más pequeños, al hermano que recién empieza, a clamar a Dios para ser libres de toda angustia, para que Él nos liberte de esa congoja que ata nuestros corazones, amén. Él está pronto siempre para escucharnos y librarnos. En el Nuevo Testamento, hermanos, Jesús nos dejó una oración modelo. ¿La recuerdan? El Padre Nuestro, ¿verdad? ¿Recuerdan? La oración modelo. Allí en Mateo 6, versos 9 al 13. Esa oración modelo preciosa que nos deja Jesús, que le enseña a sus discípulos, ¿no? Y allí, en esa oración modelo, en el capítulo 6 de Mateo, hay un versículo en el que el Señor nos enseña que tenemos que orar para ser libres también ¿de qué? Versículo número 13. ¿Ven? Ya está empezado el Padre Nuestro. Entonces a esta altura Jesús enseña. Versículo 13: y no nos metas en tentación, mas
líbranos del mal. Mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y cerrando el Padre Nuestro, dice, no nos metas en tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria a Jesús. O sea que hay una parte en esa oración modelo donde le pedimos al Señor libertad de ¿qué? Del mal. Cuando hacemos esto, y cuando Jesús enseña esto, es para que todos nosotros seamos conscientes que hay fuerzas, amén, que intentan, muchas veces malignas, por supuesto, desviarnos del camino correcto. Que hay fuerzas malignas que nos quieren hacer daño, que nos quieren destruir a nosotros, a nuestra familia, a la iglesia. Hay fuerzas malignas. Sabemos muy bien nosotros que el mal existe y que la palabra de Dios enseña que nosotros somos de Dios, en 1 de Juan 5:19, porque le hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, pero el mundo entero está bajo el maligno. O sea, estamos insertos en un mundo donde el maligno controla las vidas. Amén. Y esto no es para tener temor, no es para decir, ¿y qué haremos entonces? Porque el versículo empieza diciendo, sabemos que somos de Dios. Y la palabra enseña que se vence el mal con el bien. Amén. Y nosotros somos del Señor. Somos del Señor. Ahora, tenemos que ser conscientes que Satanás es un enemigo invisible, que es real, ¿sí? Y que se mueve de muchas formas. A veces en formas muy sutiles, a veces en formas más alevosas, pero Satanás es una realidad. Satanás y sus enemigos. Por eso la palabra de Dios nos recuerda en 1 de Pedro 5:8, que seamos sobrios, que velemos, porque vuestro adversario el diablo, decía allí Pedro, cual león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Amén. Tenemos que tener conciencia de esto, para entonces clamar a Dios, como enseñó Jesús en la oración modelo, líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal. Líbranos del mal. Recuerden que la palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos que tomar la armadura de Dios para andar en este mundo, ¿verdad? Y una armadura no se usa a menos que alguien vaya a la guerra, a la batalla. Por lo tanto, hermanos, Efesios 6, repáselo después en su casa, pero póngase el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia, los calzados del evangelio de la paz, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. Para vencer entonces a Satanás y todos sus demonios y todas las artimañas que quieran venir sobre nosotros para dañarnos. Aleluya. Confiemos en el Señor. Confiemos en su Espíritu que nos guía, que nos da discernimiento, ¿sí? Y que nos protege. Amén. Y que nos protege del enemigo. Gloria a Jesús. Y en el Salmo 140, usted no lo busque porque yo se lo leo, también hay un clamor allí. Líbrame, oh Jehová, del hombre malo. Guárdame de hombres violentos, los cuales maquinan males en el corazón. Cada día urden contiendas, aguzaron su lengua como la serpiente, veneno de áspid hay debajo de sus labios. Guárdame, oh Jehová, de manos del impío, líbrame de hombres injuriosos que han pensado trastornar mis pasos, decía el salmista. Hermanos, no olvidemos en nuestras oraciones, en nuestros clamores a Dios, pedir por libertad del violento. Vivimos en un mundo altamente violento. La violencia crece, la maldad crece. La violencia es uno de los aspectos, ¿no? que tanto perturban a una sociedad. Pareciera ser que ya es incontenible. Es incontenible. Fíjense cuántos años y años hace que está escrito este salmo, y ya el salmista le pedía al Señor que lo librara de los violentos. De los violentos.
Y hay hombres violentos. Hay hombres violentos. A veces uno escucha cada atrocidad y muchas veces se explican esas situaciones por patologías y demás, que también existen. Pero hay hombres que son violentos. Hombres que no tienen a Dios en su corazón, que el diablo los ha tomado y que son violentos. Son hombres malos, malos. Hombres que maquinan, además, como dice acá el salmista, males en el corazón. Están pensando cómo hacer el mal. Cómo hacer el mal. Maquinan cosas perversas. Cada día urden pleitos. Gente que siempre está metida en riñas, en problemas, que nunca la paz, por supuesto, ni la sigue, ¿no? Como nos enseña la palabra de Dios que tenemos que hacer. Hombres violentos. Hombres que resuelven todo con la fuerza física. Hombres violentos, hombres violentos. Y aquí el Salmo 140 es un clamor profundo también de David, porque tuvo que orar tantas veces por protección, ¿verdad? Porque la seguían para matarle, ¿se acuerdan? El rey Saúl. Líbrame, decía David. Y cuando David decía líbrame del malo, del hombre violento, entonces hay un reconocimiento de que esta es una realidad. Lo era para David y lo es hoy para nosotros también. No podemos andar por el mundo pensando que todo el mundo es bueno y que está todo bien. Hay hombres violentos que maquinan ideas sucias, ideas para dañarnos. Amén. Que tienen intenciones dañinas. Entonces, pidámosle a Dios que nos libre de ese tipo de personas. Amén. A nosotros, a nuestras familias, a los niños, a los jóvenes, que tal vez no tienen tanta experiencia. Señor, líbranos del violento, líbranos de los hombres que tienen intenciones dañinas. Y esas intenciones dañinas pueden ser enfocadas o dirigidas hacia lo físico, pero también pueden ser manipulaciones emocionales y espirituales. Manipulaciones emocionales y espirituales. Hay muchos hombres, y cuando digo hombres digo en genérico, ¿no? Tanto hombres como mujeres, que con su lengua muchas veces quieren dañar y entonces manipulan y entonces emocionalmente y espiritualmente quedamos atados a esas situaciones. Aún pasa en algunas iglesias que dicen que predican a Jesús. Aún pasan líderes que muchas veces maquinan en sus mentes cosas malas, tienen malas intenciones para con las personas que vienen a buscar a Dios, y los manipulan espiritual y emocionalmente. Hermanos, oremos a Dios, clamemos a Dios, roguémosles a Dios que Él nos libre de este tipo de personas y de este tipo de situaciones. Y cuando el salmista le pide al Señor que lo libere, le suplica a Dios que lo libere, es porque entiende que solo Dios puede salvarnos. Amén. Solo Dios puede darnos discernimiento, solo Dios puede darnos paz en la mente, en el corazón, solo Dios puede guardarnos. Amén. Vamos a irnos a la calle. ¿Quién nos protege? ¿Quién nos protege? Cuando tenemos menores a nuestro cargo, ¿qué hacemos los padres? Tratamos de protegerlos todo lo que podamos, ¿no? ¿A qué hora salís? La parada, cuidado, tomate el ómnibus, bajate, te voy a buscar, se coordina, pim, pum. ¿Por qué? Justamente en este momento mucho más que en otras épocas. Muchos de los que están aquí seguramente eran niños y iban solos a las escuelas, ¿o no? Íbamos a hacer los mandados, íbamos a jugar a la vereda con algunos amigos. ¿Y hoy? ¿Por qué no pasa eso? Porque hay violencia, hay maldad. Pero bueno, crecemos, salimos al mundo y contamos con nuestro Dios poderoso, precioso, que nos guarda y nos protege. Amén. Por eso cuando sales de tu casa clama al Señor: Señor, hoy líbrame del violento, a mí y a mi familia, líbrame del hombre violento. Y esto habla de confianza en el Señor. Amén. Porque cuando el salmista ora, le plantea al Señor todas estas situaciones, bueno, le dice: líbrame de hombres injuriosos, aquellos que levantan injurias, calumnias sobre nosotros. ¿Verdad? Qué terrible esta situación. Pero que el Señor nos libre y nos dé entendimiento. Y nos dé entendimiento. Pero termina el Salmo diciendo: yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido.
y el derecho de los necesitados. Ciertamente los justos alabarán tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Amén. Así que el salmista tenía la certeza, la convicción, David tenía la certeza y la convicción de que Dios estaba escuchando esa oración y que le iba a responder. ¿Por qué? Porque conocía quién era Dios. Conocía que Dios tenía el poder para actuar sobre su vida, protegiéndolo, guardándolo de todo mal, de todo mal. Aleluya. ¿Cómo está tu fe, hermano? ¿Estás creyendo en el Señor? ¿Estás creyendo que Él puede librarte de la maldad? Si es así, sigamos adelante. Y si tu fe ha disminuido, hoy es la tarde, la noche para decirle: Señor, dame más fe. Quiero conocerte más. Cuanto más conocemos al Señor, más sabemos que Él puede protegernos, que Él quiere protegernos y nos liberta, no solo del malo, sino del temor con el que a veces andamos en la calle o andamos en cualquier situación. Dios nos quiere hacer libres de ese tipo de sentimientos. Hermanos y hermanas, hemos visto algunos clamores por liberación. Amén. Y el Señor, yo creo que nos quería hablar sobre esto. ¿Qué le parece? Lo habló en mi corazón, ¿verdad? Hoy Federico abría el culto, ¿no?, con ese versículo. Muchas son las aflicciones del culto, pero todas las librará el Señor. Hemos cantado que el Señor nos ha libertado. Hermanos, que en esta hora, si hay alguien que está pasando por pruebas, por sufrimiento, pídale al Señor libertad. Si alguien está atado a un pecado, pídale al Señor por libertad y arrepiéntase en esta hora. Amén. Si alguien está siendo atacado por el enemigo, o hay alguien que le está perturbando en su vida, pídale al Señor que lo liberte, porque el Señor está dispuesto a hacerlo. Así que los animo a ponerse en pie y hacer una oración. Amén. Una oración. Tome la mano de su hermano y vamos a acercarnos a Dios en oración y pedirle liberación a Dios en cualquiera de estas áreas, en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a pedirle al Señor que nos libre. Un corazón sincero, Señor, con un corazón genuino, para reconocer que tú eres Dios, Padre, que no hay nadie fuera de ti, Señor, y que nada podemos hacer sin ti, Señor. Y decimos, Señor, que hemos escuchado tu palabra y que la creemos, Señor. Creemos que tú estás atento a nuestro clamor, Señor. Creemos que tú estás allí en los cielos y estás aquí con nosotros a través de tu Espíritu Santo para fortalecernos, Señor, para darnos libertad en todas las áreas que hemos conversado. Señor, libra al que está ahora angustiado, Señor. Quita esa angustia, Señor. Quita esa congoja. Quita ese pesar ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, llévate toda angustia, llévate todo sufrimiento, todo dolor, toda preocupación en el nombre de Jesús, Padre Santo. Oh Señor, si hay alguien que está atado a un vicio, un pecado, el que sea, Señor, ahora nos arrepentimos delante de tu presencia. Perdónanos, Señor, oh Padre, y líbranos, Señor, de la esclavitud del pecado. Padre Santo, líbranos, Señor, del maligno, líbranos de toda acechanza del diablo, en nuestras casas, en nuestras familias, en la iglesia, en el nombre de Jesús. Y líbranos de los hombres perversos, de los hombres malvados, Señor. Guárdanos, Señor. Oh Padre, no tenemos a quien ir, y te tenemos a ti, que eres todopoderoso. Señor, en ti lo tenemos todo. Por eso confiamos y creemos que tú nos vas a proteger, que tus ángeles van a acampar alrededor nuestro, aleluya. Y Señor, harán allí un ejército fuerte, guardándonos, Señor, de todo mal, de todo mal. En el nombre de Jesús, aquellos que se levantan para mentir sobre nosotros, para injuriarnos, para calumniarnos, en el nombre de Jesús, Señor, líbranos, Señor, de esos hombres y sujeta, Señor, esas lenguas, oh Señor, a tu obediencia. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús, confiando, creyendo, sabiendo que tú eres nuestro libertador y te has ganado, Señor, en la cruz del Calvario, la libertad en todas las áreas para nuestras vidas. Te adoramos y te amamos en el nombre de Jesús. Amén y amén.